Muchas gracias, Joana. Volvemos con la doctora Lina María, nuestra invitada esta noche en Protagonistas, la decana de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Doctora, escuchábamos las cifras, cada día suben, cada día se asciende. ¿Cuál es la lectura desde el punto de vista de la epidemiología que usted hace del momento actual de la pandemia de Santander? ¿Nos estamos complicando cada vez más? Sí, señor, estamos en este momento, yo diría, en la etapa más crítica de la epidemia en Santander. Realmente esta situación está por encima de lo que hemos vivido hasta ahora. El pico ha subido pues más que los dos anteriores y la preocupación más grande que tenemos es la presión que hay sobre los servicios de salud, porque la ocupación no solo de unidades de cuidado intensivo, que es tal vez el número que se maneja todos los días, sino en general de la hospitalización, de las urgencias, es muy alta. Llegando pues a unos límites que ya nos dejan un margen para actuar muy pequeño, y ante la perspectiva de los casos subiendo diariamente, pues se complica bastante la situación. Debemos en este momento estar todos aportando a mejorar esta problemática que estamos afrontando. Los gobiernos, los empresarios, la población general, todos debemos estar en este momento pensando en cómo podemos aportar para que esta situación no se nos salga más de las manos. Decía anoche Yamil Cure, especialista en estadísticas, en las encuestas, ha acertado muchísimo, con aciertos casi del 90% en temas electorales, y por supuesto hace un año estuvo acá hablando y anoche también, y decía que va a ser más fuerte el pico que aparezca en septiembre, octubre, con 1.500, 1.600 casos por encima. ¿Usted cree, doctora Lina María, que la flexibilización de las medidas, la famosa variante brasileña, todos los días, el pan de cada día, ahora que son las manifestaciones donde no se guardan las medidas de protocolo, van a llegar a esas cifras o podemos estar por encima? Bueno, es difícil predecir, la incertidumbre es alta precisamente por lo que acabas de nombrar, ¿no? Todas esas variables sociales del comportamiento de las personas son difíciles de tener en cuenta en los modelos matemáticos para hacer estas proyecciones. Pero pues indudablemente, si seguimos así, esto tiene alta probabilidad de seguir subiendo, ¿no? El ritmo, digamos, de la vacunación, que también está afectado, no solo depende de nosotros como país o del gobierno, sino también depende del medio externo, de que las farmacéuticas nos despachen vacunas, de que nos vendan, etcétera. El ritmo de la vacunación es mucho más lento que el ritmo de la apertura económica, de las personas cambiando su comportamiento, relajando las medidas de bioseguridad individuales que deben ejercer, el autocuidado, y pues eso hace un insumo ideal para que sigan subiendo los casos cada día, mientras logramos pues que las personas se protejan a través de la vacuna. Entonces, yo diría que sí vamos a tener otro pico, creo yo que sí lo vamos a tener, y pues la idea es que aprendamos de o sea, desafortunadamente es lamentable que no hayamos aprendido de los anteriores y que estemos a estas alturas, más de un año después de haber iniciado la epidemia, viviendo el peor pico que hayamos tenido hasta el momento. No nos puede volver a pasar, o sea, adelantémonos a eso y aunque vaya a haber otro pico, tratemos de que sea de menores proporciones las que estamos viendo en este momento. Es factible, doctora, que ante la actual coyuntura de protestas y la reactivación que vive el país y la región, las personas jóvenes y sobre todo en edad productiva estén diseminando el virus entre sus familiares, entre sus padres, los abuelos, los adultos mayores, que siguen siendo de todas maneras la tasa de mortalidad más alta que a diario registran las autoridades sanitarias? Sí, Carlos, pues esto ha sido la historia natural de la epidemia en el mundo, ¿no? Fíjense, en España, por ejemplo, cuando pasaron esa primera ola tan dramática que tuvieron muy empezando la pandemia, que ya pensaban que habían superado en ese primer verano, cuando empezaron a abrir, pues los jóvenes fueron claramente los que salieron a los bares, a las playas, etcétera, y pues se dio también ese repunte importante en la mortalidad, sobre todo de los adultos mayores.
Pues eso, como digo, ha sucedido en todas partes y aquí pues no somos ajenos a esa situación, ¿no? Si uno mira las curvas de la epidemia, que tal vez es lo que a veces no entendemos claramente, los que más se han contagiado pues son las personas jóvenes, no son las personas adultas mayores. La curva de la epidemia es más alta en los jóvenes, cuando la mira uno por grupos de edad. Sin embargo, la mortalidad, como bien lo dices, es mucho más alta en los adultos mayores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente el foco de infección pues es la población joven, y pues terminan afectando gravemente a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades. Y pues es el mensaje que debemos tener, digamos, que los jóvenes pues tienen un papel fundamental en esto como ciudadanos como de una comunidad en la que debemos ser empáticos con el otro, y aunque sepamos pues que la enfermedad tal vez no va a ser tan grave en los jóvenes, es su responsabilidad cuidarse y cuidar al otro, que sí va a tener la probabilidad de un desenlace fatal. Sí, doctora, igualmente pues casi los adultos mayores ya recibieron su segunda dosis de diferentes marcas, pero algunos tienen la creencia que con la segunda dosis quedan totalmente inmunes. Y resulta que, según los estudios, usted como epidemióloga también lo ha señalado, no es así. Hay un riesgo y también hay un riesgo de mortalidad, que de pronto no sea tan letal una vez se contagie, pero también depende de otros factores, comorbilidades, por ejemplo. Sí, señor. Lo que los estudios de las vacunas han demostrado hasta ahora es que son eficaces y efectivas para que no nos dé la enfermedad grave. Es decir, que si nos infectamos, nos den síntomas leves o no nos den síntomas y no requiramos pues estar en un servicio de hospitalización, en una UCI, o pues haya un desenlace de mortalidad. Sin embargo, pues no se ha podido mostrar que también disminuya la probabilidad de que uno se infecte, o sea, el riesgo de infectarse persiste. Sí. Ya hay algunos datos que muestran que sí puede que disminuya un poco ese riesgo de infectarse, pero eso no es tan claro como la efectividad para evitar los casos graves. Entonces, como el riesgo persiste, y cuando uno habla del riesgo, tal vez hay que explicarlo, lo que está diciendo es que hay un porcentaje, una probabilidad de que a uno le pase A o B situación. Entonces, las vacunas, ninguna es 100% efectiva, ¿no? Entonces, y efectividad se refiere a esa capacidad que tienen de hacer que la enfermedad no sea grave. O sea que hay un porcentaje de personas que así estén vacunadas, pueden tener enfermedad grave y morir, ¿sí? Por eso hay que seguirnos cuidando. Cuando ya todos estemos vacunados, tal vez podamos relajar un poco las medidas, ¿cierto? Porque ya va a haber menos probabilidad. O sea, lo que hace la vacuna, y es lo mismo que hace la inmunidad de rebaño que llamamos, es crear como un escudo alrededor para que el virus no pueda penetrar, ¿sí? Ahí es cuando cortamos la transmisión del virus y podemos hablar de que estamos protegidos. Mientras tanto, con este porcentaje tan pequeño de personas vacunadas, todos prácticamente seguimos en riesgo. Estamos protegiendo pues, a nuestros adultos mayores primero de esos desenlaces fatales, pero si los demás no hacen la tarea, pues seguimos poniéndolos en riesgo. La inmunidad de rebaño, usted la mencionaba, estamos lejos. Es decir, por la lentitud en el mismo proceso de vacunación. Hasta ahora pues se está hablando de que a finales del mes de mayo se inicie la tercera fase, pero estamos lejos, doctora Lina. Precisamente ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, decía que en diciembre tendremos la inmunidad del rebaño. ¿Es cierto? Bueno, este concepto de la inmunidad de rebaño hay que tener en cuenta dos cosas. Una, pues se puede adquirir a través de que la gente se infecte, que pues es una forma realmente poco humana, tal vez diría yo, poner a que la gente se infecte para lograr esa inmunidad de rebaño. Y la otra es a través de la vacunación, ¿cierto? En términos de cuántas personas se han infectado en el Estudio Nacional de Seroprevalencia que se hizo el año pasado, aquí se hizo pues en Bucaramanga, que se hizo en las ciudades principales, en las capitales, se encontró alrededor del 30% la prevalencia, es decir, que más o menos el 30% de la población ya había tenido la infección. Eso pues es realmente bajo, ¿no?
A pesar, bueno, después vino el segundo pico entre diciembre y enero y ahora estamos en el tercer pico, pues que eso lo que dice es que probablemente pues estamos aumentando en ese porcentaje, más lo que se haya adquirido ya por vacunación. Sin embargo, estamos lejos todavía de llegar a ese punto que llamaríamos inmunidad de rebaño. Y ahí viene la otra situación, y es que la inmunidad de rebaño no es un punto fijo para todas las enfermedades, ¿no? Entonces, en las diferentes enfermedades infecciosas que conocemos, pues se habla que para algunas con el 70% de las personas inmunizadas ya se adquirió la inmunidad de rebaño, en otras se requiere menos, en otras se requiere más. Y aquí pues como todo esto lo hemos estado construyendo durante la epidemia porque es algo nuevo que no conocíamos, pues siempre se ha hablado de ese 70% famoso, pero no hay una certeza de que con el 70% realmente vayamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Así que no sabemos si al llegar al 70%, lo que estamos viendo en ciudades como Barranquilla, por ejemplo, es que a pesar que tenían ya alrededor del 55% de prevalencia en el estudio nacional en octubre, noviembre, y que habían proyectado que para esta época ya aproximadamente eso iba a estar en el 90%, fíjense el pico que están teniendo. Sí. Ahí hay que agregar otra cosa, y es que como las vacunas no son 100% efectivas, como ya lo mencioné, pues ese porcentaje que no adquieren la inmunidad a través de la vacuna, si se hayan vacunado, lo tenemos que contar cuando hacemos el cálculo de la inmunidad de rebaño. Entonces, si una vacuna tiene una efectividad más baja, se necesita mayor proporción de gente vacunada para lograr esa inmunidad de rebaño. O sea, gente ya recuperada, pero desde el punto de vista vacunada, con la inmunización. Doctora, esta semana a raíz de un tema que hubo en Barbosa, la gente crea pánico. Lo primero se creó con la vacuna AstraZeneca, ¿cierto? La gente quería otra, quería la de Pfizer, la de Sinovac. Y algunos estudios, usted en el caso de epidemióloga nos puede ratificar o no, el hecho de mezclar dos marcas distintas, dos referencias de laboratorios, sí pueden tener la misma efectividad, de pronto en la recuperación, de pronto en lo que pueda venir después de la aplicación de la dosis. Bueno, la cuestión de combinar vacunas es que en este momento pues no se han hecho estudios, bueno, no se han hecho, se están haciendo hasta ahora estudios para evaluar esa posibilidad. ¿Qué sabemos de otras vacunas? Porque todo lo hemos construido de lo que traíamos de otras enfermedades. Sí. Hace poco incluso hicimos el ejercicio con una de mis hermanas que tiene sus niños pequeños y ella se puso a revisar el carnet de vacunación de sus hijos y encontró para algunas vacunas que le habían puesto marcas diferentes en cada dosis, ¿sí? Lo que pasa es que antes no estábamos como que nadie se fijaba en estas cosas, ¿cierto? Ajá. Entonces no es que no se haya hecho, ya se ha hecho, se hace definitivamente con otras vacunas, pero en esta en particular, como son nuevas, pues no se ha probado. Ya, como les digo, hay estudios en países desarrollados que están empezando a sacar los primeros resultados. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya hay gente que han vacunado con dos vacunas de marcas diferentes y están pues evaluando qué tan bien nos va con eso. Sí. Por ahora, pues aquí en Colombia, pues como hasta que no se salgan los resultados de los estudios, pues no se va a poder aprobar que se haga eso. Pues no se ha aprobado en ningún país realmente, ¿no? Entonces, por ahora estamos vacunando las dos dosis con el mismo biológico. Y guardando los 21 días. Depende del biológico, sí, bueno, depende del biológico. Doctora, finalmente, ya para terminar, el hecho mismo del crecimiento de casos, Santander, mire, ya estamos terceros después de Bogotá y Antioquia, hacía rato no ocupamos ese deshonroso podio, doctora. Por ejemplo, uno ve que mucha gente que sale a hacer ejercicio, sale a las calles, hoy ya no se utiliza la mascarilla, o si la utiliza mal. El mensaje, pues hoy no la estoy utilizando yo porque tenemos la distancia, pero ese mensaje, cuando uno ve que la gente se aglomera, doctora. Sí, señor. Bueno, eso es bastante importante y como dije al principio, agradezco la oportunidad de tener esta audiencia para comunicar este mensaje. Y es que pareciera cuando uno va por la calle que a la gente se le olvidó el coronavirus, a todos se nos olvidó, a los mandatarios, a los empresarios y sobre todo a la población general, ¿cierto? Uno entiende pues que hay que asegurar condiciones para que la población pueda ejercer el autocuidado, ¿sí? Hemos dicho cosas como la gente no se puede quedar en la casa porque tiene que salir a buscar los ingresos para poder comer, ¿cierto?
Y eso pues lo entendemos todos, no es que los epidemiólogos, a veces se cree que los epidemiólogos somos como unos tiranos que queremos mantener a la gente encerrada en las casas, y lejos de ahí, o sea, nosotros tenemos clarísimo dentro de la misma epidemiología que si la economía no funciona, pues la gente se enferma, no solo de coronavirus, ¿no? También el hambre crea desnutrición, la salud mental, bueno, las enfermedades se agravan porque la gente no puede salir a sus consultas preventivas, etcétera. Entonces no es que sea un panorama ideal que estemos encerrados, y precisamente lo que decimos que hay que hacer es para evitar que lleguemos o prolonguemos esa situación de encerramiento. Lo que pasa es que cuando ya llegamos a una crisis como esta, pues ya nos tocan medidas de urgencia como encerrarnos, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es que podemos salir, pero hay que hacerlo en forma planeada, o sea, el retorno a las actividades debe ser gradual, eso lo hemos dicho muchas veces, y debe ser pues muy articulado con las acciones preventivas de salud pública que se deben instaurar, y las acciones individuales, que es el autocuidado que debe ejercer cada persona. En cuanto a acciones de salud pública, pues es importantísimo que se haga la estrategia PRAS que hemos escuchado siempre, que quiere decir es que se busquen los casos, se busquen los contactos de las personas que salen positivas, y se aíslen estas personas realmente el tiempo que hay que mantenerlas aisladas para poder cortar la transmisión del virus. Esto no está funcionando realmente, ¿sí? Porque se está haciendo no de manera pues más masiva, y además el problema más importante que hemos detectado es que hay mucha demora en darle los resultados a las personas. Entonces imagínate, Carlos Julio, si a uno le toman, uno empieza con los síntomas hoy, llama a su EPS, por ejemplo, le van a tomar la muestra a los 2 o 3 días, entonces ya uno ha pasado 2 o 3 días, y luego se le demoran hasta 7, 10 días en entregarle los resultados. Pues cuando llega el resultado ya uno ya o se murió o ya está hospitalizado, o si le fue bien, que es la mayoría de casos, pues ya le pasó la enfermedad, pero mientras tanto ha estado repartiendo el virus a los demás. Claro. Porque tenemos aquí un problema importante, y es que las personas, hasta que no ven la prueba positiva, no creen que están con el virus. Entonces tenemos que concientizarnos primero de eso. Apenas tengamos síntomas, todos debemos asumir que tenemos ese coronavirus, no que es una gripa normal o que es otra cosa. Asumámoslo, eso no nos hace daño, sí, no nos va a enfermar más. No es pecado. No es pecado, eso no es vergüenza tener ese virus, y pues quedémonos encerraditos usando el tapabocas correctamente. Lo segundo es lo que acabo de decir, el uso del tapabocas. Sí. Siempre hay que usarlo cubriendo nariz, boca, mentón, todo completico y bien ajustado, que no queden espacios por donde pueda entrar o salir aire contaminado. En este momento estamos recomendando, por la situación particular, que cuando salgan de sus casas, sobre todo si van a sitios con aglomeraciones, que deberían evitarlos obviamente, pero si por alguna razón tienen que ir, usar doble tapabocas. ¿Qué quiere decir eso? Usar una mascarilla quirúrgica primero y encima el de tela que usan, y que esté bien ajustadito para que no queden espacios. O usar un tapabocas como el que yo tengo hoy, que es un de tipo N95. A la gente tal vez le parece más cómodo o se siente más cómoda con el doble tapabocas, y esa es la recomendación. El lavado de manos, que hemos recomendado siempre, y pues el distanciamiento, que no tratemos de no hablar de distanciamiento social, porque no es que nos distanciemos de la gente, sino el distanciamiento físico, ¿sí? Sí. Podemos hablar, estar en contacto, pero distanciados físicamente, 2 metros en lo posible. Y pues esto son medidas fáciles, o sea, no es nada del otro mundo, que si las cumplimos, así estemos, por ejemplo, en una movilización, en una reunión social, etcétera, pues disminuye en forma importante el riesgo de que nos contagiemos. Y bueno, consultar es otro mensaje que quería dejar. La gente tiene mucho miedo a veces de consultar a los servicios de salud, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mucha gente se muere sin ni siquiera llegar al servicio de salud, o apenas llegan, a los poquitos días se mueren porque ya dejan para consultar a última hora, y luego dicen, no, es que se llegó allá y allá se murió. No, pues también hay que tener en cuenta si es que realmente esperaron hasta última hora para consultar. No les dé miedo, los servicios de salud están ahí para apoyarnos, para manejarnos. En esta enfermedad pues no hay un tratamiento específico, pero sí tenemos medicamentos para tratar las complicaciones
y evitar un desenlace fatal o disminuir esa probabilidad de que suceda una muerte. Entonces, apenas sientan los síntomas, aíslense de una vez, llamen a su DPS para que les hagan la prueba y si sienten que se están empeorando, de una vez consulten, no esperen hasta a ver si se van a sentir mejor o a ver si con esta agüita o con este medicamento se van a mejorar. Consulten de una vez al servicio de salud. Muchas gracias, doctora Bueno. Lina, ha sido muy importante su presencia esta noche con un tema que es el tema aquí en Colombia y en el mundo, el coronavirus y cómo realmente afrontarlo, cómo compartir, convivir con él y sobre todo no darle papaya al COVID. Con esto de las marchas estamos prácticamente que diciéndole al COVID, venga, apodérese de nosotros. Muchas gracias, doctora Lina. Medidas de bioseguridad. Gracias. Bueno, la doctora Lina María Vera Cala, la decana de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, nuestra invitada esta noche. El tema, el COVID, el crecimiento vertiginoso que ha tenido en Santander y en el país, pero exactamente en nuestro departamento. Después de la pausa, continuaremos con más información en Oro Noticias.